Factores que influyen en un proceso fermentativo. El proceso de fermentación se lleva a cabo en 4 etapas. Etapa 1. Preservación del inóculo. La preservación de las cepas de producción a lo largo de un periodo de tiempo es un requisito básico para una fermentación práctica. Lo que debe ser preservado es su capacidad de formar el producto de interés. Mantener las cepas durante tiempo como sea posible sin división celular. Etapa 2. Crecimiento del inóculo. El cultivo preservado se reaviva inicialmente mediante crecimiento en un cultivo líquido en agitación o en medios sólidos si se requiere la formación de esporas. Las condiciones utilizadas en el cultivo inicial dependerán del proceso específico. Etapa 3. Precultivo en fermentador. A fin de obtener suficiente inóculo para el fermentador de producción, deben realizarse precultivos en fermentadores más pequeños. La concentración óptima del inóculo para el fermentador de producción determina el número de etapas del precultivo de fermentaciones que son necesarias. En general se requieren las siguientes concentraciones de inóculo: actinomicetos de 5 a 10%, otras bacterias de 0.1 a 3, hongos de 5 a 10%. Etapa 4. Fermentación de producción. Dependiendo de la fermentación se utilizan biofactores de distinto tamaño y no puede darse un esquema general para la inoculación de un fermentador de producción. Escalado de inóculos. El escalado es el paso de un procedimiento de laboratorio a un proceso industrial. De manera ideal se debe iniciar con una colonia aislada, sobre todo si su trabajo con cepas modificadas genéticamente. El escalado de inóculos debe tener los siguientes objetivos: minimizar el número de generaciones para evitar posibles mutaciones. En cada etapa del inóculo debe ser entre 5 a 10% del volumen del anterior inóculo. Se suelen transferir células que se están desarrollando de manera vigorosa para evitar el alargamiento de los tiempos de latencia y por lo tanto del proceso. El cultivo se debe reavivar inicialmente por crecimiento en un cultivo líquido agitado o en un medio sólido, si se requiere formación de esporas. Se suele producir una segunda serie de cultivos para obtener una mayor cantidad de inóculos. Una parte de este inóculo se transfiere a los fermentadores de planta piloto. La etapa anterior al fermentador de producción es la más crítica y conveniente llevarla a cabo en un fermentador con control de pH, temperatura y aireación. La última etapa consiste en pasar el fermentador de producción. El escalamiento puede ocurrir en 2 direcciones. El escalamiento hacia arriba es cuando se pasa de un proceso de laboratorio a un proceso de planta piloto y posteriormente a un proceso industrial. Generalmente se utiliza para encontrar nuevos microorganismos, mejorar cepas de producción, buscar nuevos productos y que se estudien mecanismos de control y experimentar con sustancias diferentes. Escalamiento hacia abajo es cuando se pasa de un proceso industrial a uno de planta piloto y finalmente se llega al del laboratorio. Se utiliza para buscar parámetros óptimos para un proceso dado, encontrar formas de controlar la disipación de calor o la presencia de productos inhibidores. Resolver problemas que se presenten a nivel industrial. Criterios de escalamiento. Existen diversos criterios de escalamiento. Entre estos se encuentra número de Reynolds, tiempo de mezcla, velocidad de la punta del impulsor, potencia por unidad de volumen, coeficiente volumétrico de transferencia de masa y la similitud geométrica del reactor, entre otros. Sin embargo, el número de Reynolds y el tiempo de mezcla no son buenos criterios de escalamiento. En el primer caso, porque potencia por unidad de volumen es demasiado pequeño y no aseguraría una buena traslación. Y en el segundo, se requiere un consumo de potencia muy alto, generando altos costos de operación. Los mejores criterios para pasar de una escala a otra son potencia por unidad de volumen y coeficiente volumétrico de transferencia. Transferencia de masa. Para suministrar aireación al medio de cultivo se utiliza aire como fuente de oxígeno, debido a su disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, esta provisión tiene que ser lo suficientemente alta para satisfacer la demanda de los 9 ppm a una presión de 1 átomo y 20 grados Celsius. Adicionalmente, para que el oxígeno pueda ser transferido desde una burbuja de gas a una fase líquida que contiene células,
debe pasar a través de una serie de transporte. 1. Difusión desde la fase gaseosa hasta la interfase gas-líquido. 2. Movimiento a través de la interfase gas-líquido. 3. Difusión del soluto a través de la región líquida, no mezclada alrededor de la burbuja. 4. Transporte del soluto a través de la fase líquida hasta una segunda región del líquido relativamente no mezclada alrededor de la célula. 5. Transporte a través de la segunda región del líquido no mezclada asociada con las células. 6. Transporte por difusión en la pared celular. 7. Transporte a través de la membrana celular para obtener una reacción intracelular. En fermentaciones aeróbicas, la transferencia de masa está determinada por el valor del coeficiente de transferencia de oxígeno. Se constituye en el criterio de escalamiento. Es importante tener en cuenta que estos factores es función de muchas variables relacionadas en diferentes correlaciones. El coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, o KLA, es considerado como un parámetro crítico para el fundamento del bioreactor. Cambia el transcurso de la fermentación. Se usa para medir la capacidad de aireación de un reactor. Al emplear como criterio el KLA, deben especificarse las condiciones ambientales y tipo de fermentación en el que fue determinado, debido a que puede ocurrir que si elija un KLA menor al necesario y hacerse el cambio de escala, descubrir que no es suficiente. La aireación y agitación son los parámetros ambientales que se pueden encontrar directamente relacionados con el coeficiente de transferencia de masa y por lo tanto son los que pueden alterarlo, generando al mismo tiempo una variación en las condiciones de operación como la disponibilidad de nutrientes, pH, temperatura, concentración de oxígeno disuelto, esfuerzos cortantes y producción de espuma. El propósito principal de la aireación es poner en contacto el gas que generalmente es oxígeno con el líquido o caldo fermentativo, mientras que la agitación pretende dispersar las burbujas del gas para disminuir su tamaño, provocando turbulencia y homogenización del cultivo. Determinación de la tasa de transferencia de oxígeno. La tasa de transferencia de oxígeno puede determinarse mediante correlaciones empíricas o métodos experimentales. Las correlaciones de KLA son muy abundantes, pero ninguna es de uso en general y casi todas se basan en la oxidación del sulfito de sodio y por lo tanto solo sirven como una guía. Entre ellas se encuentran la de Cooper, Richard, Tagashi, entre otros. Ahora les hablaremos sobre los factores físico-químicos que afectan el rendimiento de las fermentaciones industriales. Bueno, el primero es el oxígeno. Uno de los factores más críticos en la operación de la fermentación a gran escala es el suministro de intercambio de gases adecuado, pues debido a la influencia de los ingredientes del cultivo, el contenido máximo de oxígeno realmente es más bajo de lo que debería ser el agua pura. El suministro se logra pulverizando el aire en los fermentadores durante el proceso. Una vez disuelto el oxígeno, este tiene que transferirse desde la burbuja de gas de cada célula individual. Para ello deben ser separadas varias resistencias parcialmente independientes, como es la resistencia dentro de la película de gas al interfase, la penetración de la interfase entre la burbuja de gas y el líquido, la transferencia desde la interfase al líquido, el movimiento de las soluciones de nutrientes, transferencia de superficie a la célula. En las fermentaciones se lleva a cabo con microorganismos unicelulares como las bacterias y las levaduras. El factor más importante que controla la velocidad de transferencia es la resistencia entre la interfase entre la burbuja de gas y el líquido. Las células microbianas próximas a la burbuja de gas pueden absorber directamente el oxígeno a través de la interfase, aumentando la transferencia del gas a estas células. En los aglomerados, las células o en las bolitas de micelio, la transferencia de gas dentro del aglomerado puede ser un factor limitante. Temperatura es otro de los parámetros esenciales para el éxito de una fermentación. Los microorganismos que crecen a una temperatura inferior a la óptima tienen retardado su crecimiento y por lo tanto reducida la producción celular, es decir, su productividad.
Por otro lado, si la temperatura es demasiado alta pero no letal, se puede inducir una respuesta de estrés al choque térmico, con la consiguiente producción de proteasas celulares que ocasiona una disminución en el rendimiento. Existen diferentes rangos de temperatura según el tipo de microorganismos. Psicrófilos son aquellos microorganismos que se desarrollan de manera óptima a rangos de -10 a 15 grados Celsius. Mesófilas son aquellos microorganismos que se desarrollan de manera óptima a rangos de 30 a 40 grados Celsius. Termófilas son aquellos microorganismos que se desarrollan de manera óptima de 45 a 55 grados Celsius. Se utilizan algunos conceptos para clasificar los microorganismos según su temperatura óptima. Temperatura óptima: temperatura en la cual el microorganismo puede vivir y se desarrolla óptimamente y realiza sus funciones de una forma veloz. Temperatura de sobrevivencia: temperatura en la cual el microorganismo puede vivir, pero si se le somete a un tiempo prolongado va a tender a morir. Punto térmico de muerte: es la temperatura mínima que se puede aplicar a un microorganismo para lograr su extinción. Tiempo térmico de muerte: es el tiempo necesario que se debe aplicar a una temperatura de muerte. pH. La mayor parte de los microorganismos crecen óptimamente entre pH de 5.5 a 8.5, pero durante el crecimiento en un fermentador, los metabolitos celulares son liberados al medio, lo que puede originar un cambio en el pH del medio de cultivo. Por lo tanto, se debe controlar el pH del medio de cultivo añadiendo un ácido o una base cuando se necesite para mantener el pH constante. Los microorganismos que crecen a pH inferior a 5 se denominan acidófilos. Los microorganismos que crecen a pH superiores a 9 se denominan alcalinófilos. Actividad de agua: se denomina actividad de agua a la relación entre la presión de vapor de agua del sustrato de cultivo y la presión de vapor de agua en el agua pura. El valor de la actividad de agua está relacionado con el de la humedad relativa. El valor de la actividad de agua nos da una idea de la cantidad de agua disponible metabólicamente. El agua es un sustrato en muchas reacciones bioquímicas. Cuando no hay agua disponible, estas reacciones se detienen y el metabolismo se para. Esta falta de agua también detiene muchas de las enzimas que podrían degradar las estructuras biológicas. Por ello, las células que no crecen por falta de agua no mueren rápidamente. Los sistemas de degradación tampoco funcionan y no los degradan. Es decir, cuando un microorganismo se encuentra en un sustrato con actividad de agua menor que la que necesita, su crecimiento se detiene. Esta detención del crecimiento no suele llevar asociada a la muerte del microorganismo, sino que éste se mantiene en condiciones de resistencia durante un tiempo más o menos largo. La gran mayoría de los microorganismos requieren valores de actividad de agua muy altos para poder crecer. Los valores mínimos de actividad para diferentes tipos de microorganismos son: bacterias, actividad de agua mayor a 0.90. Levaduras, actividad de agua mayor a 0.85. Y hongos filamentosos, actividad de agua mayor a 0.80. La agitación es la operación que crea o acelera el contacto entre dos o varias fases. Una fermentación microbiana puede ser considerada como un sistema de 3 fases, que implica reacciones líquido-sólida, gas sólido y gas líquido. La fase líquida contiene sales disueltas, sustratos y metabolitos. La fase sólida consiste en células individuales, bolitas de micelio, sustratos insolubles o productos de metabolismo que precipitan. La fase gaseosa proporciona un reversorio para el suministro de oxígeno, para la eliminación de CO2 o para el ajuste de pH con amonio gaseoso. Una adecuada agitación de un cultivo microbiano es esencial para la fermentación, ya que produce los siguientes efectos en 3 fases. Incrementar la velocidad de transferencia de oxígeno, aumentar la velocidad de transferencia de oxígeno y nutrientes desde el medio a las células, impedir la formación de agregados celulares, aumentar la velocidad de transferencia de productos metabólicos de las células al medio. Bajo estas premisas se puede concluir que cuanto mayor sea la agitación, mayor será el crecimiento.
Tipos de agitadores en fermentaciones. Agitadores relativos. Columnas de burbujas. Sistema aéreo elevado. De estos tres, el más utilizado es el primero. Concentración del inóculo. A una concentración mayor del inóculo propicia la muerte del microorganismo debido a que consume más rápidamente el sustrato, propiciando la competencia entre ellos mismos, por lo tanto no se producirá el producto deseado. Por lo contrario, si la concentración del inóculo es menor, se tendrá una fase estacionaria larga, por lo cual hay más probabilidades que el producto obtenido se contamine.